Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor Jesús? Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 2, verso 10, capítulo número 3, perdón, verso número 17. Gloria al Señor Jesús. Y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios en esta hora que nos hable, que nos bendiga conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Aquí estamos delante de ti, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Dios del cielo. Extiende tu mano poderosa a nuestra vida, Señor Jesucristo. Habla a nuestro corazón, a nuestro intelecto, Señor, a nuestra alma. Tú puedes convencernos con tu palabra de la verdad, Señor. Danos revelación de tu verdad. Esta verdad que nos hace libres, Señor Jesús. Esta palabra que nos permite, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, de tu propósito, de tu voluntad, Señor Jesús. En las cosas que nos hacen salvos. En aquellas cosas, Señor Jesucristo, que nos acercan más a ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién tiene otra alabanza para nuestro Dios? En el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios en esta hora, en un tema supremamente importante y trascendental en la vida de aquella persona que quiere seguir a Jesucristo, que ha creído en Él, que le ha recibido, que le ha aceptado. Amén. Gloria al Señor. Y es el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. El bautismo en agua en el nombre de Jesús. Bueno, estaba mirando que el bautismo no es exclusivo del cristianismo. Algunas otras religiones en sus prácticas, en sus rituales de iniciación de sus creyentes, de los miembros de sus comunidades, practicaron también o practican algún tipo de bautismo. Seguramente de diferentes maneras, con otros propósitos y otros significados, pero se practica o se ha practicado algún tipo de bautismo. Por ejemplo, el judaísmo lo practicó, los que más lo practicaron fueron los esenios, y precisamente Juan el Bautista fue criado al lado de los esenios, que era un grupo de fariseos muy estrictos y muy temerosos de Dios, muy apegados a la ley, y ellos practicaban algún tipo de bautismo. De ahí el bautismo que anunció Juan el Bautista. También los judíos tenían alguna forma de purificar a sus ministros, a sus sacerdotes, en el lavamiento del agua. Ellos tenían que bañarse muy bien, eran bien lavados antes de derramar la unción, el aceite de la unción, desde su cabeza hasta sus pies, para poder ministrar.
Los sacerdotes también, cuando entraban al tabernáculo, cruzaban la puerta e iban hasta un lugar llamado la Fuente de Bronce, y allí en esas aguas también eran purificados. Muchos enfermos que eran limpiados, como en el caso de los leprosos, luego de que eran sanos, libres de su enfermedad, entonces tenían que ir donde los sacerdotes para ser purificados, también con una especie de lavamiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Juan el Bautista entonces practicó y predicó el bautismo al pueblo de Israel, el bautismo como señal de arrepentimiento, pero la Biblia dice que también era para perdón de pecados, lo que marcó una diferencia entre el bautismo que practicaba Juan y el bautismo que ordenó el Señor Jesús. La diferencia fue el hecho de invocar el nombre de Jesús. Porque en la época de Juan solamente se bautizaban los judíos, ¿sí? Gloria al Señor Jesús. Y ellos, con una señal de arrepentimiento, entonces Dios obraba en ellos. Algunas personas recibieron el perdón de sus pecados de otras maneras. El Señor Jesús, a la mujer adúltera que fue sorprendida, a la cual iban a apedrear, le perdonó sus pecados sin haberse bautizado. Él directamente la perdonó y le dijo: no peques más. El paralítico que descendieron por el techo y lo llevaron a la presencia del Señor, pues el Señor Jesús directamente le perdonó sus pecados sin una ceremonia de bautismo, sin un ritual. Juan bautizaba a las multitudes, diciéndoles que debían de creer en aquel que habría de venir tras de él. Amén, gloria al Señor Jesús. Y las personas venían y confesaban sus pecados. Y dice la Biblia que Juan entonces los bautizaba y ellos eran perdonados sus pecados, recibían el perdón de sus pecados. Pero ahora, después de la resurrección de Cristo, que se inicia la dispensación de la gracia, el Señor establece una forma de bautismo, no solamente para los judíos, sino para cualquiera, porque dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos, y para todos aquellos, para cuantos nuestro Dios llamare. Se extiende la salvación para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Extiende Dios la salvación para el mundo entero. Pero sigue estableciéndose el bautismo como medio de ingreso al pueblo de Dios, como el medio por el cual o a través del cual se recibe el perdón de los pecados, pero tiene un valor agregado el bautismo ahora en la gracia, y es el nombre de Jesús. Amén. Y es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El bautismo en agua es esencial para la salvación. Algunas doctrinas, algunas religiones difieren de él y dicen que solamente con una persona arrepentirse basta para que Dios lo perdone, y ponen los ejemplos del tiempo de la ley: el paralítico que el Señor perdonó, la mujer adúltera que el Señor perdonó, el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor, que él perdonó, y muchas otras personas que el Señor perdonó. Y entonces quieren poner a un lado y quitarle la importancia al bautismo, pero hay que saber y hay que entender que esas personas que el Señor perdonó a través de esos medios o a través de su propia palabra, pertenecían a una dispensación conocida como la dispensación de la ley,
nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios diferentes periodos dispensacionales, y en cada una de esas dispensaciones Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras. Por ejemplo, en la dispensación de la promesa, cuando Dios llamó a Abraham, amén, y le dijo que dejara su parentela y que lo siguiera y que lo iba a llevar a una tierra y que iba a hacer de él una nación grande, pues Dios a Abraham no lo mandó a que se bautizara. Dios lo mandó fue a que se circuncidara, porque la señal que Dios puso para ese periodo, para su pueblo, fue la circuncisión. Amén. Luego vino la ley, y en la ley se continuó con la circuncisión y con las prácticas de lavamiento para purificación de ciertas personas, porque tampoco era para todas. Pero con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se da fin a la dispensación de la ley, y ya las prácticas del día de reposo, de la circuncisión y de los sacrificios y de algunos animales que eran considerados inmundos, todo eso termina y se inicia una nueva dispensación, un nuevo pacto, dice la palabra de Dios, un nuevo pacto. Ya no un pacto, hermano, para con el pueblo de Israel, sino un pacto para el mundo entero. Y dice el Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fue solamente para el pueblo de Israel, sino que fue un sacrificio para el mundo entero. Amén. Y ahora que se inicia entonces la dispensación de la gracia, gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor Jesucristo establece personalmente como requisito para el perdón de los pecados y por ende para la salvación, la vida eterna y el ingreso al cielo, el bautismo en agua en su nombre. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no solamente lo ordenó, porque Él le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo. Ya había resucitado el Señor cuando le dijo esto a los discípulos. Estábamos en la antesala de la dispensación de la gracia, porque entre la muerte de Cristo y el aposento alto es la antesala y el preparativo para que se iniciara la gracia. Y en esa antesala es que Jesús le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Aleluya. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque la señal de la fe y de la creencia en ese evangelio que acabaron de recibir, que acabaron de escuchar, pues es el bautismo. El bautismo es un paso de obediencia, es un paso de fe y es la proclamación pública de la fe personal y de la decisión personal de seguir a Cristo. Entonces la señal que la persona tiene que dar de fe, no solamente una señal para Dios, porque alguien dirá, hermano, es que eso no le interesa sino a Dios. No es verdad, porque la fe cristiana es una fe pública. Y cuando tú te conviertes a Cristo, tú haces una proclamación o una declaración pública de lo que estás aceptando, de lo que estás haciendo, porque el Señor dice que si nosotros le negamos delante de los hombres, Él nos negará en el cielo delante del Padre. Pero si nosotros le declaramos
públicamente Él también nos va a declarar. Gloria al Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, pues sencillamente dice, será condenado. El Señor Jesús entonces no solamente ordena el bautismo, sino que también lo practica. El Señor Jesús va donde está Juan el Bautista. Juan el Bautista está a orillas del Jordán, bautizando multitudes. Y Juan el Bautista estaba bautizando a la gente y les estaba diciendo que él solamente los bautizaba para arrepentimiento, como señal de arrepentimiento, pero que detrás de él vendría uno que era más poderoso que él. Dice, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el Señor Jesús, hermano, inició un viaje de muchos kilómetros, de una gran distancia, hasta llegar al lugar donde estaba Juan, a orilla del Jordán, bautizando. Y cuando el Señor se le acercó a Juan, entonces Juan lo reconoció y le dijo a toda la multitud que estaba aquí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Jesús llegó donde Juan, Juan no lo quería bautizar. Juan no tenía en su corazón ese pensamiento de que él fuera digno de bautizar al Señor, porque el bautismo que Juan estaba practicando era señal de arrepentimiento y era para perdón de pecados también. Entonces Juan sabía, si este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿yo para qué lo voy a bautizar? Si él no tiene ningún pecado. Y de hecho, ¿qué pecado? La Biblia dice que el Señor fue perfecto en todo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿para qué se iba a hacer bautizar el Señor si el bautismo era como señal de arrepentimiento y para el perdón de los pecados? Pero el Señor Jesús le dijo a Juan, cuando vio la reacción, hermano, de él para no querer bautizarlo, el Señor le dijo: deja así, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Como quien dice, es necesario que toda carne, independientemente de quién sea, tenga que venir y ser bautizada, porque yo, que soy Dios y no tengo pecado, me hago bautizar. Entonces, por ende, todo ser humano tendrá que ser bautizado si quiere ser salvo. El bautismo que practicó el Señor Jesús con Juan no fue para perdonar sus pecados, porque él no tenía pecados. Fue solamente para darnos ejemplo a nosotros de que también lo debíamos hacer. Por esa misma razón oró. No porque el Señor tuviese necesidad de que alguien más grande que él escuchara su oración, sino para darnos ejemplo, para que se cumpliera toda justicia. ¿Y cuál es toda justicia? Todo mandamiento de Dios. Esa es la ley y la justicia. Toda palabra de Dios debe cumplirse. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús ordena el bautismo, practica el bautismo haciéndose bautizar él mismo, y con sus discípulos comienzan a bautizar también. Aunque la Biblia dice que él no bautizaba sino sus discípulos. La gente ya no seguía a Juan. Ahora la gente seguía al Señor Jesús. Y las personas que venían a Cristo Jesús entonces eran bautizadas por los discípulos. Un bautismo, el mismo bautismo que practicaba Juan, porque todavía no se había iniciado la gracia, porque Cristo todavía no había llevado a cabo la obra de la redención y la consumación de su propósito salvador en la cruz del Calvario. Los discípulos bautizaban lo mismo que como bautizaba Juan. Pero ahora se inicia entonces la dispensación de la gracia. Gloria al Señor Jesús.
Y en su primer discurso, en su primer predicación, el apóstol Pedro estaba frente a una multitud no de 3,000 personas. Ahí podían haber 5,000, 10,000 o 15,000 personas. Quién sabe cuántos, la Biblia no dice. Pero en su primer discurso, muchas de las personas que estaban en esa multitud se arrepintieron. Y cuando escucharon la predicación de Pedro acerca de que ellos habían crucificado al Mesías, de que le habían quitado la vida al Cristo, entonces ellos, dice la Biblia, se compungieron de corazón, o sea, se arrepintieron, les dolió, cayeron en cuenta qué fue lo que hicimos, qué error tan grande, qué barbaridad, cómo hicimos nosotros esto. Y entonces le dijeron a Pedro, ¿cómo lo podemos remediar? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dijo, ustedes deben hacer dos cosas. Primero deben arrepentirse, y por lo que veo ya están arrepentidos. Porque si no se hubieran arrepentido no estarían diciendo eso. Pero les dijo, arrepentidos. Y luego les dice, y bautícese cada uno. No está hablando de un bautismo colectivo, como escuché yo en una ocasión a un predicador. Ese predicador decía que fueron todos al río y que Pedro invocó el nombre del Señor y cada uno se sumergió y volvió y salió. No. Pedro les dijo, bautícese cada uno, o sea, el bautismo es algo individual, no puede ser colectivo, hay que bautizar persona por persona, uno por uno. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la salvación. El regalo de nuestro Dios es la salvación. Y allí estaban los demás discípulos. Allí estaban los 12 discípulos, incluyendo el que había reemplazado a Judas, Matías. Y entre ellos tuvieron que bautizar como 3,000 personas, la primera vez que bautizaban, y les tocó bautizar cantidades. Los 12 se metieron al río. Ellos estaban en un aposento en la ciudad de Jerusalén, tuvieron que descender de ese aposento y decir, bueno, los que han creído en Cristo Jesús, venga, vamos que los vamos a bautizar. Y tuvieron que caminar hasta donde encontraron agua, seguramente el río Jordán. Se pegaron su caminada con toda esa multitud, se metieron al río, hermano, y persona por persona comenzaron a ser bautizados. Y Pedro bautizaba, y Jacobo bautizaba, y Juan bautizaba, y Mateo bautizaba. Y todos los hijos de Zebedeo, todos comenzaron a bautizar y bautizaron como 3,000 personas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces el bautismo es algo supremamente importante porque es un mandamiento del Señor Jesús. El Señor Jesús lo ordenó, lo practicó. Amén, gloria al Señor. Y sus discípulos hicieron lo propio. Gloria al Señor. Encontramos entonces dos cosas importantes sobre el bautismo en agua que nosotros debemos de tener en cuenta. Primeramente, que todo lo que Cristo estableció y ordenó, hay que hacerlo. Nosotros no tenemos la autorización ni de los hombres, ni de Dios, ni de la palabra de Dios para abolir las cosas que Cristo Jesús ordenó. Él ordenó el bautismo y hay que practicar el bautismo. Él ordenó, hermano, la ceremonia de la Santa Cena. Tenemos que hacer la ceremonia de la Santa Cena. Él ordenó que hay que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Él ordenó, hermano, que nos tenemos que amar los unos a los otros. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Porque Él es el que creó todas las cosas. Él fue el que ejecutó el plan de salvación y Él es el que pone las condiciones. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Señor, vea, yo voy al cielo, pero si esto, esto y esto, olvídese.
El Señor dice, tú quieres venir conmigo al cielo, entonces haz esto, esto y esto. Las condiciones las pone Él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y sujetarnos a las condiciones que Él pone. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Si Dios estableció algo, hermano, hágalo. Si es que usted quiere ser salvo, hágalo. Lo que Él dijo, hágalo. No cuestione a Dios. No discuta con Dios. No forcejee con la palabra de Dios, porque hay quienes quieren coger la Biblia, forcejear con ella y obligar a la Biblia a decir lo que ella no está diciendo solamente para su conveniencia o solamente porque no quiere hacer algo, no quiere, no. No forcejee ni con Dios ni con su palabra. Si Dios dijo, hágalo. Dios mandó y fueron hechos los cielos y también la tierra. El único que forcejea con Dios es el hombre. Pero la naturaleza no forcejea con Dios. Y los hijos de Dios no pleiteamos contra Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. No pleiteamos contra Dios. Todo lo que Cristo estableció y ordenó definitivamente, ya sea que lo entendamos o no, es de gran importancia. Porque hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender. Señor, pero ¿por qué aquel sí y a mí no? Señor, ¿por qué aquel otro lo uno y por qué a mí lo otro y nada? Eso fue lo que le pasó a Asaf. Asaf se puso a mirar, hermano, la prosperidad del mundo. Se puso a mirar cómo el mundo tenía riquezas y una cantidad de cosas, y él, que era el siervo de Dios en esas circunstancias. Y dice la Biblia que hasta que entrando en el santuario de Dios pudo comprender. No comprendió por qué ellos eran ricos y él era pobre, hablando económicamente. Eso no lo comprendió, porque Dios tampoco tiene que darle explicaciones de todo a nadie. Él simplemente hace, porque Él es Dios, Él es soberano. Lo que Asaf entendió cuando entró en el santuario de Dios era que él tenía algo que esos ricos del mundo no tenían. Y era a Dios, era su salvación, era su palabra, era su gloria, era su presencia, era su Espíritu Santo, eran sus promesas, eran sus mandamientos, era su ley. Eso fue lo que Asaf entendió. Y lo que tú necesitas entender es que tú eres un hijo de Dios, que Dios te ha rescatado, que Dios te ha salvado, que Dios te ha amado, que tiene grandes y preciosas promesas para ti, que te quiere dar la vida eterna, que quiere llevarte a su presencia, así en esta tierra no te dé nada. Cuando Asaf entendió eso y dijo, no, es que lo que yo tengo es más grande que lo que ellos tienen. Entonces dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti ya nada deseo aquí en la tierra. Se le quitaron las ganas de las cosas del mundo. Se le quitaron las ganas de tener carros, de tener riquezas, de tener fama. No, todo eso, ¿para qué? Él entendió de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Se le quitaron las ganas de la prosperidad y todo lo que no importa. Así Dios no me dé nada, así Dios no me sane, así Dios no me dé ni alimento, así Dios me mate, dijo Job. En Él esperaré. No importa lo que Dios quiera hacer contigo. Por encima de cualquier cosa que puedas padecer en este mundo, Dios te prometió que te iba a dar la vida eterna y que te iba a llevar a su presencia, y por encima de eso no hay nada. Y por encima de eso no hay nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, los discípulos comienzan a bautizar. Y algunas personas dicen, no, yo quiero obedecer a Jesús y no obedecer a Pedro. Mire pues el pensamiento de muchas personas
que quieren forcejear con la palabra y querer obligar a la palabra a decir lo que a ellos les parece. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, ordenándoles y enseñándoles que guarden todas estas cosas y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor le dijo a los discípulos que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué Pedro en el aposento alto le dijo a la gente que se bautizaran en el nombre de Jesús? ¿Y por qué todos los discípulos se fueron al río a bautizar toda esa gente, a bautizarlos en el nombre de Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo, que no estuvo presente cuando el Señor dio el mandato, que no estuvo presente en el aposento alto, sino que recibió el evangelio por revelación, por qué también bautizaba en el nombre de Jesús? ¿Por qué esa desobediencia? ¿Por qué los discípulos quisieron torcer la palabra? ¿Sí será que los discípulos estaban torciendo la palabra? ¿O es que ellos entendieron la palabra como debe entenderse y muchas personas hoy no la han entendido y quieren tergiversarla? ¿Qué interpretación le está dando usted al mandamiento de Jesús, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué interpretación le está dando usted a lo que sucedió en el aposento alto y Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús? Vea, mi hermano y mi amigo, los discípulos caminaron con el Señor 3 años y medio. Estuvieron con Él, lo conocieron, entendieron su propósito, entendieron a qué había venido. Ellos comprendieron quién era Cristo Jesús, lo comprendieron perfectamente. Ellos oyeron a Jesús predicar, ellos vieron a Jesús orar. Ellos vieron a Jesús cuando resucitaba muertos, sanaba enfermos, limpiaba paralíticos, alimentaba las multitudes. Vieron a Jesús cuando Él perdonaba pecados, sabiendo que el único que perdonaba pecados era el Señor. Porque ellos entendieron quién era Cristo Jesús. Los discípulos entendieron que Jesucristo no fue un simple enviado. Ellos entendieron que Cristo Jesús era Dios que se había manifestado en carne. Ellos entendieron que el que estaba frente a ellos era el Dios del cielo que se había hecho hombre. Y después de que Jesús resucitó, reunió a sus discípulos, porque ellos todavía no habían comprendido muchas cosas en la palabra. Ellos todavía tenían dudas, todavía tenían una cantidad de preguntas. Y dice la Biblia que el Señor sopló en ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Y mire, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que ellos entendieran que todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, que todas esas profecías hablaban era de Él, y que el cumplimiento de la promesa de Dios era Cristo Jesús, y que Cristo era la imagen del Dios invisible, que Dios se había manifestado en carne. Hubo un momento en que ellos mismos le preguntaron: Señor, es que usted nos habla del Padre y nos habla del Padre y nos habla del Padre, pues muéstrenos al Padre entonces. Y el Señor lo que les dijo es: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Pues les digo una cosa: el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios que no se ve. Dios no se puede ver, y la única manera en que Dios se dejó ver fue cuando se manifestó en carne. Ni siquiera los ángeles del cielo pueden ver a Dios. La Biblia dice que los ángeles tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan, porque no pueden ver a Dios, porque Dios habita en luz inaccesible. La única oportunidad que tuvieron los ángeles de ver a Dios fue cuando se hizo hombre allá en esa pesebrera. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Por eso el que ve a Cristo, ve a Dios. Ver a Cristo es ver a Dios. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Dios, toda la esencia de Dios está condensado en Cristo. Porque Dios tenía que buscar una manera para que la gente lo pudiera ver, para que la gente lo pudiera oír, para que la gente lo pudiera tocar. Dios tenía que buscar una manera para él poder morir y salvar al pecador a través de ese sacrificio. Pero resulta que Dios no se puede morir. ¿Cómo se va a morir Dios? El que diga que Dios se murió está mintiendo. Dios no se ha muerto ni se morirá nunca, porque Él es el autor de la vida. Pero había una palabra que decía que la paga del pecado es la muerte, y Él quería llevar el pecado de todos nosotros para que nosotros no nos muriéramos. Alguien se tenía que morir. Entonces Dios dijo: la única manera es que yo me muera, pero yo no me puedo morir porque yo soy Dios. Entonces hay una manera en la que yo puedo morir sin dejar de ser Dios y morir de verdad, y era haciéndose hombre. Entonces Él dijo: yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Porque yo, que soy Dios, no voy a mandar a nadie. ¿A quién voy a escoger? La Biblia dice que ni siquiera los cielos son limpios delante de Él, que no se confía de ninguno de sus santos. Dios miró alrededor suyo a ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no encontró ni a un uno, ni en el cielo ni en la tierra. Ni siquiera en el cielo, porque los ángeles ya se habían corrompido. No halló justo ni a un uno. Todos pecaron, todos, y todos es todos. Entonces Él dijo: el único que puede hacer esa obra soy yo. Y yo di la palabra, entonces yo también le doy cumplimiento. Yo puse el mandamiento, entonces yo lo cumplo. Yo establecí los parámetros y las condiciones, yo voy y las cumplo. Yo establecí el mandamiento de que la paga del pecado es la muerte, entonces yo pago ese precio. Y se hizo hombre. Él no mandó a otro. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no se está refiriendo a que Dios en el cielo parió un hijo, que de sus entrañas salió un hijo. No, eso no es verdad. Dios no engendra de esa manera. Cuando la Biblia dice y habla del Hijo de Dios, se refiere al Hijo que Dios nos dio a nosotros, no un hijo que Él parió, sino el Hijo que Él nos dio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es anunciado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que nació, Dios nos lo dio a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no al Hijo que Él parió, sino al Hijo que Él prometió, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor se lo dijo muy claramente a Isaías capítulo 43 verso 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y el siervo que yo escogí. Dios escogió un siervo para venir a morir.
Y el siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. El siervo que Dios escogió fue a sí mismo. Yo escojo un siervo. ¿Cuál siervo? Yo mismo soy el siervo. Quiere decir que se escogió a sí mismo. Bendito el nombre del Señor. Y por eso es que el apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, estando en la condición de siervo, se sujetó a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? A sí mismo, para sufrir la muerte y muerte de cruz. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Los discípulos conocieron a Jesús y entendieron quién era Jesús. Y cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se está refiriendo a su nombre. Se está refiriendo, hermano, es a la forma en que Dios se ha relacionado con su creación. Dios es el creador de todas las cosas, y si Él es el creador de todas las cosas, pues es el Padre eterno, porque Él creó todas las cosas. Él creó los cielos con los ejércitos celestiales, creó la tierra con los ejércitos terrenales, los animales, las plantas, los peces, las aves, todo lo creó Dios, los planetas, la luz, la noche, todo lo creó Dios. Dice la Biblia que Él creó todas las cosas y vio que todo era bueno y te creó a ti. Y te amó por encima de toda la creación. Por eso es el Padre. Pero el nombre de Dios no es Padre. Aunque tú eres padre de familia, tú no te llamas padre. Yo soy pastor y todo el mundo me dice pastor, pero me lo dicen por mi posición y por mi título, pero el nombre mío no es pastor. Yo me llamo Eduardo David Taborda Parra. Eso dice el registro civil de nacimiento y la cédula. Ni en el registro ni en la cédula dice pastor. Mi nombre es Edward. El nombre de Dios no es Padre. Ese es su título, porque Él es el creador de todas las cosas. Hijo no es su nombre. Dios no se llama hijo, sino que Él se relacionó con la humanidad, tomando forma humana, naciendo de mujer, haciéndose siervo, haciéndose hombre, haciéndose cordero. Entonces Él nos dio un hijo a nosotros, pero el nombre de Dios no es hijo. Él no se llama hijo. Yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. Mi papá se llama Octavio y mi mamá se llama Miriam. Pero ese no es mi nombre. De pronto mi mamá me puede llamar diciéndome hijo, pero yo le aseguro que si mis otros hermanos están al lado mío y mi mamá dice hijo, todos miramos, porque no está especificando a cuál. Si yo estoy solo y ella dice hijo, ay, me está hablando mi mamá, porque conozco la voz de mi mamá. Pero si estamos ahí con mis hermanos y ella me quiere llamar a mí, no puede decir hijo, tiene que decir Edward, para diferenciarme entre mis otros dos hermanos. El nombre del Señor no es hijo. Dios no se llama Espíritu Santo. Dios es un espíritu. Una cosa es lo que Él es y otra cosa es cómo se llama. Dios es espíritu. El mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es un espíritu. Dios no tiene ni pies, ni manos, ni cabeza, ni ojos, ni oídos, no. La Biblia menciona los pies, las manos, la cabeza, los ojos de Dios solamente de manera figurada. Pero Dios no tiene una forma como nosotros. Dios es un espíritu. Y la única manera en que Dios se relaciona con el ser humano
después de que ascendió al cielo, es en la forma de su espíritu, en la presencia de su espíritu. Por eso dice el Señor, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Consolador. ¿Por qué? Porque Cristo en su carne no podía entrar en el cuerpo de otra persona. La única manera que Dios puede entrar a la vida de una persona es en espíritu, no en su carne. Él tomó la forma humana, se humanó y se encarnó, fue para poder ir a la cruz y morir como hombre. Pero para entrar en el corazón de los hombres, para entrar en tu mente, en tu ser, tiene que ser en la forma de su espíritu. Dios está en mí, pero está en mí en espíritu. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que Él estaba morando con ellos, pero que vendría un día en que ya no iba a morar con ellos, sino que iba a morar en ellos. Porque en la carne no podía estar dentro de ellos, pero en el espíritu sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo simplemente son las formas que Dios ha tomado para relacionarse con el hombre. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no les está diciendo que bautizaran de esa manera literal, sino que usaran el nombre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es Jesús. Entonces ellos entendieron que la única manera de bautizar las personas era en el nombre de Jesús. Y por eso Pedro dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Es en el nombre de Jesús. El texto que leímos al inicio, hermano, dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros todo en el nombre de Jesús? Menos lo más importante, si lo más importante es el bautismo para poder recibir el perdón de los pecados. Y el bautismo es un asunto de palabra y de hecho. Y Pablo está diciendo, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Y el bautismo es de palabra y es de hecho. Es de palabra porque nosotros confesamos nuestros pecados, confesamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y de hecho, ¿por qué? Porque somos sumergidos en agua, somos sepultados. Porque el bautismo es la declaración de la fe, es la confirmación de la fe, es el primer paso de obediencia, y el bautismo es para perdón de los pecados. No hay otra forma en que a ti te perdonen. Tú dirás, el Señor perdonó al ladrón, ¿cómo no me perdona a mí? Pero eso fue en otra dispensación. Ahora Dios estableció el bautismo, hermano, para que nosotros, aleluya, para que nosotros recibamos el perdón de los pecados, para que nosotros recibiésemos el perdón de los pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Vea, hermano, con mucha tristeza le digo. Alguien me preguntaba, hermano, es que mi abuelita, ella fue muy buena persona, mi abuelita hizo esto, y qué buena gente era mi abuelita, pero no se alcanzó a bautizar y se murió. Pues con dolor en el alma te digo que no verás a tu abuelita en el cielo, porque la condición primordial para ir al cielo es arrepentirse y ser bautizado. La única manera en que tú puedes, hermano, convertirte en un hijo de Dios es a través del bautismo en agua. Porque el bautismo en agua, hermano, nos relaciona con la muerte y la resurrección de Cristo.
Dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos, nosotros también seamos levantados para una nueva vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si bien Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, nosotros tenemos que llevar la representación de esa muerte. Nosotros tenemos que morir para el mundo, y el que se muere tiene que ser sepultado. El que se muere tiene que ser sepultado. Tiene que ser sepultado porque es su cuerpo. Y si realmente tú has muerto, tienes que ser sepultado, y has sido sepultado no en tierra, sino en agua. Porque la Biblia dice que el Señor tomó nuestros pecados y los sepultó en el fondo del mar. No dice en el fondo de la tierra, dice en el fondo del mar. Se llevan las aguas nuestro pecado y se van al fondo del mar, y dice la Biblia que Dios no se acuerda más de ellos. Somos sepultados para muerte por el bautismo. El bautismo significa muerte y significa resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros somos resucitados, somos regenerados por la palabra, por el Espíritu de nuestro Dios. Andamos en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Si usted fue bautizado en otra denominación con los títulos o de otra manera, y usted realmente quiere ser salvo, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo iba por allí y se encontró con unos discípulos. Qué alegría el apóstol Pablo. Ay, por fin me encontré con unos cristianos. Uy, hacía días que no hablaba con un hijo de Dios. Hace días que no hablaba con un hermano en la fe. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén, hermano Pablo, Dios le bendiga. Y les dijo, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Y ellos, ¿cómo? Espíritu Santo. Pero nosotros ni siquiera hemos escuchado de ningún Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó, ¿cómo que no? Y entonces ustedes, ¿cómo fueron bautizados pues? Ah, no, a nosotros nos bautizó Juan el Bautista en el río Jordán. Y ya, usted. Ah, no, señores. Ustedes se tienen que volver a bautizar. Qué pena con ustedes. Pero ¿cómo así, hermano Pablo? Es que a nosotros ya nos bautizó Juan. Y sí, pero eso fue allá en la dispensación de la ley. Esta es la gracia. Y solamente habían pasado unos cuantos años. No miles de años como ahora. Allá habían pasado unos cuantos años. 5, 10, 15 años, qué sé yo. Y los mandó a bautizar nuevamente, porque tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque lo que hace que tú seas salvo no es que te hayan metido al agua y te hayan sacado. Lo que hace que ese ritual o esa ceremonia de ser sepultado y sacado nuevamente del agua tenga un efecto en el cielo es que se te invoque el nombre de Jesús. A usted lo pueden haber bautizado en 4 o 5 iglesias, en 5 iglesias o denominaciones diferentes, pero simplemente te sumergieron en agua y ya. Lo que hace que tú seas salvo es el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. La única manera que tú eres salvo es cuando te invocan el nombre de Jesús. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por grande gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí. Es el nombre de Jesús el que efectúa el proceso de salvación en tu vida. Aunque Juan bautizó como señal de arrepentimiento, y aunque las personas se arrepintieron,
tenían que volverse a bautizar, pero esta vez invocando el nombre de Jesús. Y no por cualquier persona, porque esto es otra cosa. No crea que cualquiera llega y bautiza a cualquiera. Ya te bautizo en el nombre de Jesús y ya no. Porque dice la Biblia que cómo predicarán si no fueren enviados. No se trata de que a ti se te antojó pararte por ahí a predicar y ya. No se trata de que cojas una Biblia y te pongas a gritar y empieces a bautizar de cuenta tuya. No se trata de eso, eso no es así. Porque Dios, hermano, es un Dios de orden. Dios estableció una iglesia y en esa iglesia constituyó a unos como pastores, a otros como maestros, a otros como evangelistas, a otros como apóstoles, a otros como profetas. Dios instituyó sus ministros. Dios estableció la iglesia para hacer esto, no fuera de ella. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Para ser bautizados tenemos que ser bautizados por un ministro autorizado por Dios y por la iglesia para hacerlo. Un hombre sale al ministerio y en los primeros 5 años ya es pastor y no puede bautizar a nadie. Tiene que pasar un periodo de 5 años siendo pastor para poder bautizar a alguien. Porque esto no es un desorden, esto es algo que se hace ordenadamente, con pruebas, y tiene que dar testimonio de su ministerio. Y Dios tiene que respaldar su ministerio para poder autorizarlo, que pueda practicar y llevar a cabo una ceremonia tan trascendental como es la salvación. Con la salvación no se juega, mi hermano. Con la salvación no se juega, mi amigo. Esto es lo más serio en tu vida. La decisión más grande que un ser humano pueda tomar es el hecho de hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo vas a dejar eso tan grande y tan trascendental en las manos de alguien que no es digno? En las manos de alguien que no está autorizado ni por la organización ni por Dios. Cualquiera no puede ir por ahí predicando, y cualquiera no puede ir por ahí bautizando, y cualquiera no puede ir por ahí realizando las ceremonias de la Santa Cena ni ese tipo de cosas. Eso es un gran engaño, eso es una falsedad. Tiene que ser alguien autorizado por Dios y por la iglesia para poder hacerlo, y hacerlo en el nombre de Jesús. Pablo, cuando estableció a Timoteo como pastor, le puso las manos encima y oró por él. Puso de su honra en él. Y Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de un presbítero, de un pastor, no de cualquiera. Cuando Josué fue a recibir el cargo, hermano, de líder en Israel para llevar a Israel a la conquista, Dios le dijo a Moisés que orara por él, que le pusiera las manos y que pusiera en él de la honra que había en él para poder que el pueblo lo siguiera. Porque el pueblo le dijo a Josué: nosotros te seguimos si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Y la única manera de comprobar eso fue a través de una ceremonia que Moisés hizo. Y llegó y puso a Josué frente a todo el pueblo y le dio la autorización, puso de su honra en él, oró por él, y fue la única manera que el pueblo lo siguió. Y después de eso Moisés murió y Dios lo desapareció. Y el pueblo siguió a Josué. ¿Por qué? Porque Moisés lo estableció, y lo estableció porque Dios lo ordenó. Nosotros somos pastores porque Dios nos ha ordenado, porque Dios nos ha puesto aquí, porque la organización nos ha puesto aquí, hermano, porque la organización hizo un proceso con cada ministro y lo ordenó como ministro, y tenemos la autorización de Dios y de la iglesia para hacer estas cosas, no cualquiera. No pongas tu salvación en las manos de cualquiera. No pongas tu salvación en las manos de cualquiera. El bautismo, hermano, es lo más trascendental que tú puedas hacer en tu vida cristiana. Y tiene que ser, como dice la palabra, en el nombre de Jesucristo.
para recibir el perdón de los pecados. Alabado y glorificado el nombre de Jesús. Aquí está Dios con nosotros en esta hora, mi hermano. Aquí está nuestro Padre Celestial con nosotros en esta hora.